Bien, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a compartir este espacio de verano de investigación con la doctora Laura Elena Zárate Negrete de la Universidad de Guanajuato. Bienvenida, doctora. Y Gracias. si me permite, voy a dar lectura Ujú. para que conozcamos un poquito más de esta información de que vamos a compartir este espacio. Es doctora Laura Elena Zárate Negrete, licenciada en Relaciones Industriales por la Universidad de Guanajuato, egresada en el año 92 y en el 93 se integra al Departamento de Recursos Humanos del Grupo FEMSA, Coca-Cola Planta León, y durante 10 años en las áreas de capacitación y selección de personal desarrolla su actividad profesional. Obtiene en el año 2006 el grado de maestra en desarrollo organizacional por la Universidad de Guanajuato y en 2007 el grado de maestra en administración de personal por la misma universidad. Obtiene el grado de doctor en desarrollo humano en diciembre del 2014. Su principal línea de investigación es estudios sobre cultura y organización, emprendedurismo universitario, género y trabajo. Tiene el reconocimiento al perfil PRODEP deseable de la SEP desde el 2017. Es miembro activo de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales, miembro del Cuerpo Académico Diseño y Cultura, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autora de varios artículos y del libro La mujer en la minería en México. Y el día de hoy es nuestra invitada para el verano de investigación en su edición 2025. Muchas gracias por ser parte de este verano, doctora, y los micrófonos y la cámara son de usted. Bienvenida. Gracias, pues un gusto que me inviten. Yo encantada de estar en estos, sobre todo en esta área donde formamos investigadores. Eso es algo muy importante. Y si me ayudan a compartir presentación. Ok, listo. Nada más si lo podemos poner en modo, así es. Pues bueno, antes que nada quiero que nos pongamos de acuerdo. A mí me gusta que me interrumpan, no me gusta que este tipo de talleres sean monólogos. Entonces, siéntanse en la libertad de interrumpirme, levanten su mano y con mucho gusto les cedemos la oportunidad de que pregunten. Acuérdense que estamos haciendo un verano de investigación. La investigación, ¿qué es y desde dónde empieza? Empieza muy fácil. ¿Por qué? Porque empezamos con las interrogantes. Cada uno de nosotros, ¿por qué nos interesa investigar? Porque precisamente esas interrogantes nos hacen que empecemos a involucrarnos más en algunos temas, que queramos proponer mejoras, que queramos hacer estrategias sociales para que mejore México. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante. Y los invito en que en cualquier momento, cualquier duda, precisamente pregunten. Ahora, iniciaremos con las estrategias de redacción para artículos científicos. ¿Y por qué es muy importante esto? No solamente es hacer la investigación, es dar a conocer la investigación. Y eso es algo que probablemente la mayoría de nosotros decimos, no, no es posible. Me cuesta trabajo redactar, no entiendo cómo hacerlo. Eso requiere mucho tiempo y no es así. Probablemente sí requerimos de tiempo, pero ¿de qué? Y algo que les quiero compartir es cuando uno empieza a hacer investigación, empieza a surgir en nosotros una pasión por hacer esa investigación, sobre todo cuando son temas que para nosotros son muy importantes y que por eso es que hicimos un doctorado, por eso es que tenemos sembradito esa semilla de quiero saber qué más puedo hacer, que eso es lo que ustedes ahorita están haciendo, es saber de qué manera dar a conocer a la gente eso que yo investigué. Si quieres, porque está repetida.
Si gustas, trabajarla. Ah, ok. Entonces es algo muy importante. Si quieres darle continuidad, por favor. Eso es algo muy importante dentro de la investigación, saber redactar. Los artículos, muchos de nosotros leemos muchos artículos académicos y yo creo que lo hacemos ahorita que están haciendo ustedes su verano, eso es esencial. Ahora, han tenido la oportunidad de verificar varios artículos académicos. Nuevamente, ¿eso qué nos da? La pauta para ver cómo es que debo de redactar. Y eso es muy importante. A la siguiente, por favor. Los artículos, ¿qué son? Y esto hay que repasarlo. ¿De qué son resultado? Precisamente ese conocimiento abarca toda la explicación que el ser humano propone acerca del mundo y sus fenómenos. Es un proceso que implica el acercamiento de la realidad y su aprehensión en la conciencia. Se caracteriza por esa infinitud y solo supone los límites que el pensar le imponga. Eso precisamente es para nosotros la investigación. No hay límites. Cuando empezamos, yo creo que el único límite que yo le veo aquí es la vida. Cuando empezamos a investigar, no hay límites. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. El saber es el resultado del desarrollo del conocimiento y se manifiesta de diversas maneras. Existen dos tipos de saber. Ese saber conceptual, que abstrae las percepciones y las estructuras, y el saber operativo, que se proyecta en la transformación de la materia. Entonces, el saber es algo que para nosotros es muy importante. ¿Por qué estamos haciendo una licenciatura? ¿Por qué nos interesa leer determinado artículo? ¿Por qué vemos? Es más, hasta no me digan que no lo hacen. Cuando vemos por ahí un video de TikTok, ¿por qué lo estamos viendo? Porque queremos saber algo, porque queremos enterarnos de algo, que probablemente ahí nos falta todo lo que es el quehacer académico, pero por algo estamos viendo precisamente ese video. El origen del conocimiento. En la obtención del conocimiento intervienen tres elementos. Un sujeto que quiere conocer, que es un sujeto cognoscente. Entonces, finalmente, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Por qué investigamos? Porque nos interesa conocer un tema, porque queremos involucrarnos más, porque queremos armar una estrategia, porque queremos hacerlo mejor que antes. Y también tenemos un objeto de estudio, que ahí tenemos el objeto de conocimiento. Y finalmente tenemos el conocimiento, que ese conocimiento ¿de dónde emana? De esos dos elementos que anteriormente había hablado. ¿Seguimos, por favor? El sujeto cognoscente busca saber o conocer, entra en contacto con el objeto del conocimiento a través de sus sentidos. Luego sus percepciones son procesadas mentalmente. Al razonarlas se forman imágenes, conceptos, que son abstracciones de la realidad. El proceso concluye al conformar las propias ideas con la realidad objetiva. A ver, vamos a suponer que a nosotros nos interesa conocer. ¿Qué les puedo hablar? ¿Por qué la retención de los talentos en una organización no es del todo favorable? Al mes, a los 2 meses, la gente renuncia dentro de una organización. Entonces, ahí, ¿qué es lo que debo de investigar? ¿Por qué es importante? Ahora, esas serían las principales corrientes en la obtención del conocimiento científico, son el empírico y el científico. El empírico, yo creo que varios de nosotros ya lo hemos trabajado y por eso aprendimos. ¿Por qué aprendimos a andar en bicicleta? Porque aprendimos de que si yo prendo la estufa y pongo la mano sobre la parrilla, me voy a quemar.
Entonces, precisamente esos le llamamos los conocimientos empíricos, pero también tenemos el conocimiento científico. Y volvemos a ¿por qué la gente no permanece dentro del área laboral de una organización? Porque renuncia. Entonces, ese conocimiento empírico se convierte en científico al extraerlo de la realidad. ¿Con qué? Con métodos y herramientas. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué me proponen que tenga que hacer para saber por qué la gente no permanece dentro de una organización? A ver, Eduardo, ¿me puedes ayudar? ¿Sí se puede o no se puede? Que ellos ayuden. Ok, me parece muy bien. Encuestas de clima, me parece perfecto. Eso, le damos dando una temática científica porque ya estoy creando una encuesta con dimensiones. Esas dimensiones me van a decir qué es lo que voy a investigar. Y estoy de acuerdo con eso. Entonces, vamos bien. La siguiente, por favor. El proceso del conocimiento. El hombre, cada uno de nosotros somos curiosos por naturaleza. ¿Por qué seguimos progresando en la humanidad? Ahorita por la mañana estaba escuchando que ya están proponiendo en la Universidad de Stanford en Estados Unidos una manera de detectar el cáncer a muy temprana etapa, sobre todo el cáncer de cerebro. Y yo dije, eso es increíble. ¿Y cómo se puede hacer? A través de un examen que se iba a hacer por la nariz y extraer ciertos líquidos, me imagino que del cerebro, y hacer un estudio donde cuál es la tendencia que tú tienes para probablemente tener cáncer o no tener cáncer de cerebro. Entonces eso me hizo único, que sea de qué estamos hablando, de que esa curiosidad por esa enfermedad de que ya nos tiene, yo creo que es una de las enfermedades que odiamos la humanidad, qué es lo que podríamos proponer, y eso es a partir de qué, de la curiosidad de la gente. ¿Qué es lo que hace que yo busque otras maneras de buscar solución a enfermedades del ser humano? Esa curiosidad por mejorar. También la ciencia tiene el propósito de poder explicar y predecir los fenómenos naturales y sociales con el único fin de dominarlos y transformarlos para poder aplicarlos en su beneficio. Al paso de la ciencia, esto se hace cada vez más fuerte y tiene la necesidad de conocer e investigar el universo y no quedarse únicamente con el medio que nos rodea. Entonces, eso es algo que a la investigación le debemos el que ahora podamos conectarnos, el que ahora desde Guanajuato yo les esté dando un taller. Antes esto era posible, no era imposible. Que ahora podamos trabajar también con lo que es la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial también nos ayude a investigar. Entonces, cada vez estamos progresando más y ese proceso de conocimiento que tenemos cada uno de nosotros es increíblemente más valioso conforme va pasando el tiempo. ¿Seguimos, por favor? Ahora, el proceso de la investigación científica comienza cuando surge un problema, la necesidad de resolverlo y contestar las dudas crea en el ser humano un proceso de racionamiento, deducción y análisis de investigación. Volver a conocimiento científico, y eso es algo increíble. Nunca terminamos de conocer. Y eso es algo que, a ver, ¿ustedes creen que la inteligencia artificial nos ayuda a razonar todo? A ver, ¿quién me apoya? Cecilia, Lorena, ¿quién me puede apoyar? Yo creo que no todo. No, y estamos de acuerdo. Así es.
Puede ser una herramienta, sí, pero no podemos depender de una herramienta. Todavía el razonamiento que tenemos los seres humanos no ha podido ser replicado. Ok, me parece muy bien, Marisela. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Sí, nos ayuda y nos puede apoyar como una herramienta, pero todavía nuestro cerebro es increíble. ¿Alguien me puede decir, el ser humano actualmente, cada uno de nosotros, cuánto utilizamos de ese razonamiento que tenemos en nuestro cerebro? ¿Qué porcentaje del cerebro actualmente estamos utilizando? Y ustedes como jóvenes, yo ya voy para atrás. Muy bien, Mariela, menos del 30%. Y sí es, menos del 30% lo utilizamos. Imagínense los límites que tenemos. No hay límites. Si ahorita actualmente nada más utilizamos un 30%, ¿eso hasta dónde puede llegar nuestro conocimiento? ¿Hasta dónde podemos razonar? Que llegáramos a utilizar ese cerebro con un 70%, ¿la inteligencia artificial nos puede ganar? Claro que no. ¿Por qué existe la inteligencia artificial? Porque fue hecha por seres humanos. Entonces eso es muy importante. El conocimiento, por tanto, es una reproducción mental de la realidad objetiva. Y si esta no es estática, puesto que se encuentra en continuo movimiento, el conocimiento sobre ella tiene que ajustarse, enriquecerse o eliminarse para dar paso a otro que mejor abarque y explique la realidad objetiva. Ahorita, ¿qué les gustaría investigar de los problemas que actualmente tiene el ser humano? Quiero que participen 3, porfa. El tema que quieran. Cada uno de nosotros tenemos por ahí un tema que es para nosotros crucial. Y yo les voy a decir uno que ahorita voy llegando de un congreso y yo no conocía mucho de la Segunda Guerra Mundial, ni el papel que tuvo Polonia, ni de ciertos movimientos que se dieron. ¿A qué me he dado la tarea? A estudiar. Y en mis ratos libres es leer qué fue esos movimientos que se hicieron, la resistencia que se dio en la ciudad de Varsovia. Entonces, ¿eso a qué me ha ayudado? A tener más claridad de cómo es que Polonia sufrió en la Segunda Guerra Mundial. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me dice qué es lo que le interesa ahorita investigar? ¿Qué le gustaría conocer? Que probablemente en este momento no lo ha hecho, pero que tiene en su cabeza conocer eso, que no sea parte de nuestra materia y de nuestra línea de investigación, ¿qué nos gustaría investigar? A ver, adelante, Paula. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, claro que sí, Paula. Buenas tardes. Sí, de hecho, actualmente estoy estudiando el posgrado y estoy trabajando en cómo el aprendizaje móvil puede influir como estrategia de intervención para disminuir la procrastinación académica. Entonces, claro que desde el momento que son, al parecer, a simple vista, dos cosas muy diferentes, y el reto y Tienen el una interés relación. genuino, ¿no? Porque también se trata de investigar, que tú en realidad tengas el interés genuino en conocer y también aportar en cómo abordar ese problema. Entonces, actualmente es como que mi tema de interés y un reto, porque es un tema que pues aún hay poquita literatura acerca de cómo el aprendizaje móvil puede impactar en ese tipo de problemas. Muy bien, y eso es algo que nos apasiona. Y también por ahí Eduardo me compartía que ahora sí que la dependencia del ser humano con la tecnología, y eso es muy valioso también. O que sea, los dos temas son increíbles, o que sea, ¿qué es lo que hace
miren, cuando nosotros empezamos a investigar, yo les digo a mis alumnos, es como si te tatuaras el tema. ¿Por qué? Porque nos interesa, porque lo quiero conocer, porque quiero sacarlo adelante, porque es algo que para mí es muy importante y que de aquí puedo conocer más y proponer soluciones. O probablemente saber por qué se está dando, como te lo decía Pablo. También, o que sea, si son dos cosas que yo veo que no tienen relación, sí se tiene. Entonces, vean cómo es posible que eso despierte en mí el que yo quiera tener ese conocimiento, el que yo lo quiera investigar. También el conocimiento común y el conocimiento científico se obtienen de la vinculación que se establece entre el sujeto y la realidad en que actúa o investiga. Ahora, aquí hay que ponernos en el lugar. No es lo mismo hacer investigación en el 2025 en México que hacer investigación en el 2025 en Noruega. Entonces, son dos cosas, son dos realidades diferentes. Hay que ver que algo muy importante que es que el momento en el cual se esté realizando la investigación, tengo que ver el contexto en el cual estoy y por qué es importante que haga esa investigación y qué es lo que está alrededor de esa investigación. ¿Ok? Seguimos, por favor. La taxonomía de la investigación por tipología. Tenemos la investigación puede ser por su profundidad, correctiva, predictiva, explicativa, descriptiva y exploratoria. También la investigación puede ser por su duración transversal y longitudinal, prospectiva y retrospectiva. Entonces, de ahí viene la importancia en la cual yo quiera hacer mi investigación, la realidad por la cual yo quiera hacer la investigación y que esté viviendo en este momento. Seguimos, por favor. La investigación puede ser por su objeto de estudio de ciencias aplicadas, de ciencias puras. Las ciencias aplicadas son el sistema de conocimientos teóricos relativos a hechos de la práctica social. Es conocido como ciencia factual o fáctica o ciencia aplicada. Las ciencias puras, el sistema de conocimientos teórico representado únicamente por ideas, es conocido como ciencia formal o ciencia pura. La investigación puede ser por su fuente de investigación documental o de campo. Por ejemplo, hace un momento que yo les decía de los movimientos que se hicieron en Varsovia, pues bueno, yo de qué manera estoy haciendo la investigación de una manera documental completamente. Cuando yo aplico encuestas, cuando hago entrevistas, estoy haciendo una investigación de campo. ¿Ok? Seguimos, por favor. Ahora, vamos a ver los tipos de artículos que nosotros podemos redactar. Tenemos el artículo de investigación original, reporte de investigación, estudio de caso. Eso cae dentro del artículo de investigación. El artículo de revisión monográfica, que es la revisión sistemática y meta de análisis. El artículo de opinión, que es la reflexión sobre un tema. Y el artículo de divulgación, que es lo que van a hacer la mayoría de ustedes ahorita que terminen su verano. La comunicación corta con lenguaje sencillo para toda la sociedad. Y las reseñas son las que vemos dentro de las revistas académicas que hablan, por ejemplo, la reseña de un libro, sobre un libro que se escribió y habla sobre de qué se trata ese libro, qué es lo que encontramos en el libro, por qué es importante y finalmente cuáles son las conclusiones que se obtienen en ese libro. Adelante, por favor. ¿No tienen duda de esto? ¿Todo bien? Ok. Entonces, aquí vemos diferentes
revistas que nosotros podemos empezar a ver. Seguimos, por favor. La estructura de un artículo científico. Y aquí ya empezamos con la materia. ¿Cómo es que voy a hacer un artículo científico? Número 1, ¿qué tiene que tener? El título. El título debe ser de una frase que contenga los conceptos e ideas esenciales del artículo. Debe de ser significativo y conciso. Siempre, en ocasiones alguien me dice, con mis compañeros que hacemos artículos, ¿yo hasta cuándo le pongo el nombre al artículo? Hasta que termino el artículo. Sí tiene el tema, sí, por supuesto, pero algo muy importante que es hasta el final. ¿Por qué? Porque ya sé qué es lo que lleva ese artículo. Ya una vez que terminé, le puedo dar y puedo cambiar de alguna manera. Probablemente tiene el tema, pero ya una vez que terminamos el artículo podemos darle ese toque final, porque ya sabemos de qué se trata, qué es lo que estamos trabajando en el artículo. Tenemos los autores, ahorita vamos a ver cada uno de estos, Tenemos lo que es el resumen algo bien importante, y eso yo creo que los profesores que me acompañan aquí ya lo saben. Nunca se les olvide hablar del objetivo dentro del resumen, eso es muy importante, del objetivo de la investigación y el objetivo por el cual se está haciendo este artículo, y sobre todo hablar desde qué paradigma estamos haciendo nuestro artículo. Esa investigación, ¿desde qué paradigma se realizó? Hablamos de una introducción. La introducción, ¿qué es? Finalmente, es de qué se trata ese artículo. Responder a la pregunta del por qué se ha realizado este estudio, del por qué se realizó esta investigación. Los métodos y materiales también son muy importantes. ¿A través de qué paradigma? ¿Cómo es que tu investigación, qué instrumento utilizaste, por qué investigaste esas, por qué lo utilizaste por qué tu investigación de campo fue desde esas dimensiones? Entonces, es ver y justificar el por qué realizamos de esa manera esa investigación, los resultados y finalmente la discusión y conclusión. Eso es muy importante. Y por último, hablamos de reconocimientos y agradecimientos y las referencias bibliográficas. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer cada uno de los elementos de la estructura y la vamos a ver del artículo científico. ¿Cuáles son los principios generales de la comunicación científica? Según la UNESCO, la finalidad esencial de un artículo científico es que comunicar los resultados de las investigaciones, ideas, debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Entonces, cuando hacemos un artículo, yo les digo a mis alumnos cuando entregan sus reportes de investigación, es que no es cuestión de que tengas que el cerebro darle una sacudida para ver de qué manera lo tengo que redactar. Siempre un artículo científico tiene que estar escrito de tal manera que la gente lo pueda leer. Y una de las características que tiene que ser claro, conciso y fidedigno. Entonces, de repente les voy a platicar lo que luego actualmente está sucediendo. Queremos que la inteligencia artificial me ayude a redactar. Espérame, te puede dar tips, pero no te va a hacer la redacción. A ver, ¿quién me platica ahorita el escándalo que había políticamente de que una de las diputadas hizo uso de la inteligencia artificial para qué? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, ¿alguien sabe para qué se hizo en México la inteligencia que una diputada dijo para qué la estaba utilizando?
¿Nadie? Ok, yo les voy a platicar. Está utilizando la inteligencia artificial para hacer análisis de las propuestas de ley. ¿Eso es válido? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Nosotros, como investigadores, no podemos, y menos como diputada, podemos utilizar la tecnología, pero no depender completamente de ella. Entonces, a la hora de redactar, ¿yo qué les sugiero? Ustedes redacten. No dependan de la inteligencia artificial, porque el que conoce, el que sabe de su investigación son ustedes, completamente. ¿Sale? Seguimos, por favor. Los principios generales de la comunicación científica, ¿cuáles son? Transparencia. Refleja fielmente el trabajo realizado desde términos de búsqueda a métodos analíticos, estadísticos. No deben de obviarse los resultados negativos. La reproducibilidad debe de tener un nivel suficiente del detalle, de tal manera que permita a otros grupos reproducir nuestra investigación. La coherencia argumental, eso también es muy importante. Respondiendo a un argumento construido en torno a la hipótesis, los objetivos, de forma que los diferentes apartados que componen la estructura de un artículo científico giren en torno a ellos. La introducción debe de responder al estado actual del arte en función de la hipótesis y los objetivos planteados, por lo tanto, justificar su formulación. La metodología debe ir dirigida al contraste de la hipótesis y la consecución de los objetivos, y los resultados deben de proceder de los análisis realizados, y las conclusiones deben precisar y se acepta o rechaza la hipótesis. Eso también muy importante. Y luego de repente mis alumnos, bueno, una vez que están apasionados con la investigación, se les olvida cuál era la hipótesis. Y ahí es donde no tenemos que olvidar, después de que hicimos tanta investigación, así diseñamos nuestro instrumento, aplicamos el instrumento, realizamos el análisis, ¿qué tenemos que? ¿Se cumple o no se cumple la hipótesis y por qué? Seguimos. La argumentación. El autor debe de asegurarse de que el artículo cuente con los siguientes aspectos: ideas sustentadas en autores clásicos y contemporáneos, sentido ético, objetivo imparcial y evitar supuestos y opiniones sin fundamento. Eso también es muy importante, porque y eso es algo que debemos de aprender a redactar. No se vale que diga yo siento. No pueden redactar dentro de un artículo yo siento, yo creo. Cuando yo digo yo siento, ¿qué estoy diciendo? A ver, ¿quién me ayuda? Y aparte de que lo estoy redactando mal. Es como si hablaras desde tu intuición, que no estás seguro de algo. Y eso es algo que no nos podemos permitir. ¿Sale? Y es una opinión justo, es una opinión personal. ¿En dónde estás sustentando lo que estás diciendo? ¿Sale? Ahora, también el yo creo, ¿qué significa? Que ahora sí estás dudando de lo que estás diciendo. Creo que, o sea, que no tengo las suficientes bases, por eso voy a creo. Entonces, eso no se vale hacer dentro de una redacción de un artículo. No podemos hablar de creo y siento. Eso es algo que me lo tengo que quitar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sustentar lo que estoy redactando, lo que me aportó los resultados de mi investigación. Y
algo muy importante es el sentido ético, objetivo, imparcial, evitar supuestos y opiniones. Eso olvídenlo. Nos cuesta trabajo y sobre todo cuando nos toca darle al autor y respetar los derechos. De repente alguien me decía, bueno, yo les voy a decir qué hago con mis alumnos cuando me toca trabajar con ellos reportes de investigación. Hay una herramienta que me ayuda muchísimo. ¿Alguien conoce Copilix? A ver, ¿alguien conoce Copilix? Sí, sí, doctora. A ver, ¿a qué nos ayuda el Copilix? Para detectar si algún texto es eh, sacado de internet o de alguna inteligencia artificial. Sí, nos ayuda ahorita con inteligencia artificial. Si yo, ¿qué estoy haciendo? Si como tal estoy realizando un plagio, sobre todo, ¿saben en dónde es muy común que lo hagan? En el marco teórico. O que sea, ahí que es muy fácil. ¿Y en dónde me doy cuenta que hacen así, literal, cuando me pongo a revisar los trabajos? Que le ponen al ChatGPT o al Copilot, dame definiciones de trabajo. Y les da, y de paso, con APA, citados en APA. Y le ponemos séptima edición. ¿Y ahí qué sale? No está, todavía lo que es la inteligencia artificial me puede dar referencias que ni siquiera existen y donde yo le estoy dando el copiado y el pegado y está mal hecha todavía la cita en APA. Entonces, ¿de qué va a depender? Y eso, la otra vez lo estaba comentando con un doctor que se dedica precisamente al estudio de la inteligencia artificial. Dice, no es que todavía, recuerda que la inteligencia artificial, ¿de dónde saca todo lo que nosotros vemos en el chat GPT? A ver, ¿alguien me dice? ¿De dónde saca la información? A ver, ayúdenme. ¿El ChatGPT de dónde lo saca? ¿De todo lo que hay en dónde? Podría ser que de todo lo que se va recopilando del propio, de la web y de lo que uno mismo va introduciendo, sea correcto o sea incorrecto, Así es. son los algoritmos que se van formando y van Así es. generando esa información, ¿no? Y no, por cierto, tiene que ser, ¿qué? Real, fidedigna. Entonces, aguas con eso, muchachos. ¿Sale? Y no es confiable. Entonces, tenemos que cuidar esa parte. Bien, seguimos. Y acuérdese, citar en APA 7. También la redacción en tercera persona y toma en cuenta las reglas ortográficas y gramaticales del idioma. ¿Sale? A ver qué nos dice. Las estrategias no confío. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, otra cosa muy importante, el lenguaje académico. La organización lógica de ideas, frases y párrafos. Y se observa la conexión entre estos. A ver, les voy a platicar algo. De repente sacamos, y eso es muy común, empezamos a ver desde el marco conceptual diferentes conceptos sobre nuestras palabras que nosotros vamos a investigar. Entonces, en el marco conceptual de nuestras palabras clave, investigamos varios autores. Ahí nos toca hacer todo un análisis. ¿Cuáles son y cómo empezar a conectar los diferentes conceptos de los diferentes autores? Hay unos que son comunes, hay otros que son muy diferentes. Entonces yo tengo que redactar y tengo que ver cuáles son los que tienen ciertos rasgos y cuáles son los que son muy diferentes.
y empezamos a hacer nuestra redacción. Entonces ahí entra la coherencia y la cohesión discursiva entre ideas, frases y párrafos. Y otra cosa que sucede muy común son los puntos y aparte o los puntos y seguido. Tenemos que tener cuidado precisamente con lo que estamos escribiendo. Y a lo mejor en un momento dado, ahí sí les puedo decir que les puede ayudar a la corrección de estilo el chat, pero aguas con las palabras que utilice el chat. Porque muchas veces no son coherentes. Y ellos están utilizando el chat desde otra. Hay que darle muy bien la instrucción, si no, de lo contrario les va a hacer cosas que no deben de ser. Nada más para hacer corrección. Cuando estamos hablando de corrección, no es que copien y peguen de la inteligencia artificial lo que les dio como resultado, sino lean la diferencia entre lo que ustedes están redactando y lo que les está dando la inteligencia artificial. Y probablemente hay algo que podemos corregir o me da una idea de que en que no le estoy dando la coherencia al texto. ¿Sale? Términos técnicos. Esto se explica dentro del texto con nota al pie y esto también lo podemos realizar. ¿Sale? Seguimos, por favor. Hasta aquí dudas. Acuérdense que no es monólogo, ¿eh? La extensión de cuartillas, eso es muy importante. ¿De qué va a depender? Miren, la mayoría de cuando hacemos una redacción de un artículo, la mayoría de los artículos que nos piden las revistas, y depende de la revista. Hay revistas que nos permiten 15, hay revistas que nos permiten 15 cuartillas, hay revistas que nos piden máximo 18 cuartillas, entonces va a depender de cuál es y qué es lo que nos está pidiendo la revista. Ahora, tipografía, el tamaño, el interlineado también es muy importante, el tipo de archivo, si lo estamos haciendo en Word o una columna, el interlineado sencillo, los márgenes superior e inferior al 2.5 de centímetros y derecho e izquierdo de 3 centímetros. Los párrafos y sangría también son muy importantes. Las ilustraciones que sean infografías, tablas, esquemas, fotografías, otras que deberían incrustarse en el artículo y estar directamente vinculadas con su contenido, además de enviarlas en formato de acuerdo a lo que están pidiendo a 300 puntos por pulgada. Seguimos, por favor. ¿Hasta aquí dudas, chicos? ¿No? Sale. Manejo del tiempo verbal en la estructura. Y este es muy importante, ¿eh? Esa nos ayuda mucho, es como un resumen. Tenemos lo que es gracias, Paula. Tenemos el apartado sección contenidos y tiempo verbal. Y empezamos. El resumen, ¿qué refleja? Refleja una síntesis de lo realizado. Entonces, el tiempo verbal es en pasado. La introducción refleja el estado actual del conocimiento. Entonces, estamos hablando de presente. Material y métodos describe lo que se estudió, cómo se estudió y cómo se analizó. Entonces ahí estamos hablando del pasado. Los resultados reflejan los hallazgos encontrados y ahí de qué estamos hablando también. Del pasado. Y la conclusión y discusión describe la aportación de nuestro estudio al conocimiento existente. Entonces ahí estamos hablando de presente. Hasta aquí dudas, porque ya estamos en la parte más importante de este taller. ¿No? ¿No hay Al dudas? parecer no, doctora. Al parecer ¿No? todo va bien. Claro? Órale, pues. Seguimos. Esto es muy importante. Este cuadrito les va a ayudar mucho a saber cómo tienen que redactar. Seguimos, por favor. Ahora, la estructura genérica de un artículo. Las preguntas. Y eso nos ayuda muchísimo. La introducción, ¿por qué se hizo? Que ahí está mal escrito, ¿verdad? En los métodos, ¿qué se hizo? Los resultados, ¿qué se encontró?
y la discusión, ¿qué significan los resultados? ¿Nos queda claro entonces? Primero, la introducción, ¿por qué se hizo? El método, ¿qué se hizo? Y ahí empezamos a describir. De repente ahí se les olvida que tenemos que justificar el por qué utilizamos cierta herramienta, el por qué lo realizamos desde cierto paradigma, que puede ser cuanti, quali, mixto. Los resultados también es muy importante que se encontró. En ocasiones pensamos, y ese es otro error que cometemos, que todo lo que nos dio la investigación lo tengo que poner en el artículo. Todos los resultados no. Y ahí utilizamos mucho el ver qué es lo más importante que me dio como resultado. Y nunca se les olvide que el objetivo de la investigación que pusimos al inicio en el resumen tiene que estar conectado ¿con qué? Con lo que yo estoy dando como resultados. Y la discusión, ¿qué significan esos resultados? Y ahí es cuando hacemos uso, que ahí, una vez que ya realizamos todo nuestro análisis, que investigamos la parte documental que hicimos, la parte experimental, entonces, ¿qué nos toca hacer? Ahí en la discusión vamos a ver qué sí se logró a partir de lo que hicimos y qué no. Ahí, cuando hablamos de discusión, es precisamente hablar de lo bueno y lo malo que se generó a partir de la investigación. ¿Sale? Órale, pues. Seguimos. Y aquí tenemos un ejemplo. Solo la conclusión y discusión se describen en primera persona. No es del todo coherente que lo trabajes en primera persona. Acuérdate que un artículo, ¿cómo se tiene que trabajar? A ver, ¿un artículo para quién es? A ver, ¿para quién es un artículo? En tercera persona, así es. Se debe de trabajar en tercera persona. Acuérdense, ¿el artículo para quién es? Para todos. Entonces tiene que ser impersonal. Justo así debe de ser. Ahora, miren, este es un artículo que nosotros escribimos. Una obra sin terminar. Permanencia laboral de la mujer en la industria de la construcción. ¿Qué les dice el título? ¿De qué estamos hablando ahí? ¿O qué se imaginan que se está hablando ahí? A ver, ¿escucho? Yo considero que precisamente de la no permanencia de la mujer en una industria normalmente dominada por varones. A lo mejor Así su es. presencia es intermitente, pero no acaba de definirse como una fuente de trabajo permanente para una mujer. Así es. Bien. Y aquí, desde el primer inicio, hice una obra sin terminar. Entonces, todavía las mujeres no estamos del todo aceptadas dentro de la industria de la construcción. Y así es. Entonces, fíjense cómo el título nos habla sobre el tema que se trata dentro del artículo. ¿Sí? Ok, seguimos, por favor. A ver, nos lleva a lo que podemos esperar del artículo, así es. Y eso es muy importante. Miren, de repente, y aquí tenemos de repente se nos olvida que tenemos que ver esa parte de que, a ver, va a escuchar medio mal,
pero también hay que meterle de alguna manera esa mercadotecnia que sea atractivo a la lectura desde el título. Si yo les hubiera puesto en el título anterior la inserción laboral de la mujer en la industria de la construcción, nos hubiera llamado de la misma manera la atención. A ver, ¿ustedes qué creen? Que no. No. Entonces, de cierta manera hay que ponerle esos toques que nos ayudan, ¿sale? Ahora, las palabras clave, eso también es muy importante. Las palabras clave son las indicativas del contenido de la contribución. Incluyen un máximo de 5 términos simples o compuestos. No utilizar palabras claves que estén incluidas en el título del manuscrito. Vamos a ver en este artículo. Medio ambiente e innovación en empresas de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, México. Ok, ¿cuáles son las palabras clave? Innovación, ¿está incluido dentro del título? No. Empresas, ¿hizo qué? 14001. Industria limpia, auditoría ambiental y luego ya viene Aguascalientes. A ver, estas palabras clave están contenidas dentro del artículo, pues nada más Aguascalientes. El resto no está contenido. Entonces, esas palabras clave tampoco las podemos utilizar en el título del manuscrito. ¿Estamos de acuerdo? Sale. Seguimos, por favor. Ahora, el resumen. Tiene máximo de 500 palabras sin contar preposiciones o artículos. Se presenta en mínimo de 2 párrafos. Incluye los elementos más importantes del trabajo, que era lo que yo les decía anteriormente. El objetivo nunca se les olvide, porque me ha tocado luego revisar artículos donde el objetivo no lo volteamos a ver, que si no lo ponemos, y desde ahí cuando revisamos nosotros evaluamos el artículo, pues desde ahí está mal. Entonces siempre hay que incluir el objetivo, los métodos y los resultados, pero a grandes rasgos. Los resultados deben constituir por lo menos el 50% del resumen, destacando los más relevantes. Y debe de ser claro y conciso, pues frecuentemente el resumen es lo único que se lee al consultar y citar una publicación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la redacción de ese resumen. Y volvemos a lo mismo. Si yo hago atractivo y sé redactar adecuadamente el resumen, probablemente voy a despertar más ese interés por leer el artículo. Seguimos. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Parece que no, doctora. Vamos muy bien. Todo bien, vamos bien, perfecto. ¿Seguimos, por favor? La introducción, esa también es bien importante. A ver, ¿qué pasa con la introducción? Cuesta trabajo la introducción, yo lo sé, no es fácil. Pero desde que hacemos nuestro proyecto de investigación, ¿por qué es importante esa introducción? Porque de eso depende, y eso es muy importante cuando son proyectos de investigación, que me avalen o no me avalen mi investigación y que me apoyen para la investigación o no. Ahora, la introducción se deben exponer los antecedentes y justificación específicas del tema, expuestos en forma clara, ordenada, apoyada con referencias bibliográficas apropiadas. Los objetivos y las hipótesis deben de estar claramente indicados. El mayor número de referencias correspondientes de publicación reciente, 10 años o menos, eso también hay que tomarlo en cuenta.
Las referencias aluden específicamente al tema y no se emplean citas difíciles o imposibles de consultar, como notas de cursos, información mimeografiada e informes técnicos, ya que no son verificables ni accesibles para la mayoría de los lectores. Entonces, aguas con esto. Hay que saberlo hacer. Por ejemplo, aquí en la introducción que les ponemos, en los últimos años el tema migratorio ha ocupado los principales encabezados de los medios de comunicación. Sin embargo, existe poca sensibilidad aún respecto a los derechos que tiene esta población considerada como vulnerable. La migración es un hecho social que existe desde tiempos ancestrales, definida como el término, y aquí viene la cita textual, y existen diversos conceptos relacionados con la migración, entre los que destacan la inmigración y la transmigración. Entonces, vean cómo es que se está trabajando esta parte. Y las citas, y los años de las citas. Entonces, aguas con esto. ¿Sale? Seguimos, por favor. Materiales y métodos. A ver, ¿cuántas partes llevamos del artículo? ¿Quién me dice? O escríbanme en el chat. Porque ya casi ya andamos terminando. A ver, ¿cuáles son? Resumen, introducción, A ver, pero empezamos desde el título. ¿Qué hablamos título. del título? Ahí está. Entonces, empezamos con el título. ¿Qué más? El resumen. ¿Y luego? Las palabras clave, ¿no? ¿Sí? ¿Y luego? La introducción. Y entonces ya empezamos con ¿qué? Materiales y métodos. ¿Sale? Ahora, aquí, ¿qué vamos a hacer? Presente el análisis estadístico aplicado. En la descripción de las variables se debe precisar la forma en que se midió cada una y el instrumento usado. Las variables deben entenderse en forma completa sin necesidad de leer el texto, con las excepciones inevitables. Las variables generales, mediante transformaciones, combinaciones o relaciones de una o más medidas directamente, también estarán descritas con su ecuación y referencia bibliográfica de ser el caso. Cuando se use abreviaturas para las variables, estas se definen en este capítulo, aunque sean de uso común en alguna disciplina científica. Eso también es muy importante. Recuerden que un artículo académico es para que se lea y que todos lo entiendan. Los materiales y métodos empleados deben de ser concordantes con los objetivos o hipótesis planteados. La falta de correspondencia entre los métodos y los objetivos debe de ser un serio motivo de rechazo. Y se presenta la descripción minuciosa de una metodología. Entonces, ¿aquí qué viene? Yo tengo que decir el paradigma. Tengo que decir las variables que yo estoy utilizando dentro de mi investigación. ¿Qué voy a investigar de esas variables? El instrumento. ¿Cómo es que se diseñó el instrumento? La manera en que se aplicó el instrumento. La muestra que tomamos. ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas? En ocasiones, miren, algo que también es muy importante, lo queremos hacer muy complejo. Entre más complejo lo hagamos, menos se va a entender. Que una de las características que hablamos al principio, debe de ser claro un artículo. Entonces tenemos que tener una claridad muy importante. Y recuerden que la falta de correspondencia entre los métodos y los objetivos es rechazo
del artículo. Entonces tenemos que cuidar esa parte. ¿Sí? ¿Listos? ¿Dudas? Ninguna. Ah, qué buena profesora soy. Seguimos. Luego les voy a hacer exámenes. Miren, y aquí viene justo lo que hace un momento yo les hablaba. Las dimensiones de la entrevista que se utilizó, viene el marco metodológico. Viene, ok, ¿cuáles son las dimensiones que se hablaron? Ah, ok, de vocación profesional, condiciones laborales, obstáculos e inequidades. Y aquí lo tenemos. ¿Sale? ¿Qué se hizo? Elaboración propia, etc. ¿Qué es de qué estoy hablando? La presente investigación se realizó con un paradigma metodológico cualitativo. Se escogió este modelo porque, y ahí estoy justificando por qué. Porque se busca entender el imaginario social en el cual se desenvuelven las mujeres. El paradigma cualitativo es más que un conjunto de técnicas para recoger datos, permite ver y observar los fenómenos sociales desprendidos de diferentes conceptualizaciones. Este método posibilita el entendimiento de los acontecimientos desde sus participantes y facilita un acercamiento a las problemáticas y condiciones laborales de las mujeres desde la perspectiva de su día a día en la industria de la construcción. Entonces, ¿qué es lo que estoy tomando? Y estoy describiendo ¿qué? El instrumento. Entonces, de esa manera queda claridad qué es lo que yo realicé dentro de la investigación. A ver, adelante. Por ahí una mano, Sí, doctora, gracias. levantada. A ver, Cecilia, sí, dime. Estoy viendo las dimensiones y los ítems usados. Mi pregunta es, ¿qué tan complejo resultó hacer la tabulación o la interpretación de esas respuestas? ¿O cómo se organizó, mejor dicho, todas esas respuestas? Utilizamos el Atlas, sí, y aparte la triangulación para la interpretación de los datos. Entonces, sí, es muy complejo porque, a ver, algo que cuesta trabajo en lo que es la investigación cualitativa es precisamente llegar a la conclusión, porque tienes que tomar en cuenta el sujeto, o que sea más bien los sujetos investigados, que cada uno que tiene, y en este caso estamos hablando de mujeres, tiene un contexto diferente, son de industrias, más bien de empresas diferentes. Entonces, ahí sí cuesta trabajo empezar a triangular, pero para eso nos ayuda muchísimo el Atlas T, y más cuando ya se tienen bien definidos cuáles son las dimensiones que se van a trabajar. Eso es algo que nos ayuda muchísimo el análisis. ¿Sí contesté la pregunta? ¿Sí, Cecilia? Sí, gracias. Órale, pues. Bueno, entonces, hasta aquí dudas, chicos. ¿Ninguna? Chicas, chicos, chicas, ¿nada? Ok. Al parecer vamos bien. No, Todo vamos claro. bien. Todo claro, maestra, me parece perfecto. Ahora, vean desde la parte cuantitativa. Son correlación que se da, entonces esas tablas que trabajamos, que también hacemos, pero esta es otra investigación, ¿eh? ¿Qué se hace? Se hace la correlación que se da entre los subfactores de la variable de apoyo, vean, y vemos qué correlación se da y hacemos una descripción de la tabla que tenemos aquí desde la investigación cuantitativa. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Sale, seguimos. ¿Eso en qué se pueden apoyar? Y mucho es en sus directores. Eso es muy importante. Entre las personas, todos los doctores que le están apoyando en hacer su investigación. A ver, seguimos, porfa. O ya se trabó el... Ahí. Vamos con los resultados y discusión. A ver, ya voy casi en la última parte. ¿No tenemos dudas? Del anterior, ¿hay dudas?
de cómo lo tenemos que llevar a cabo? No. Perfecto. Entonces vamos con los resultados y la discusión. A ver, aquí vemos. Los resultados académicos avalan la utilidad del procedimiento de imitación y vean cómo es que se están describiendo. Y en la figura 1, la selección y posteriormente la reproducción del modelo de referencia y ahí cómo empezamos a describir los resultados. Ahora, la descripción de resultados no repite la información en cuadros o figuras. Contiene la discusión de los resultados, la cual consiste en ofrecer una interpretación adecuada, así como compara los resultados más relevantes con los otros autores que hayan trabajado un tema similar en la misma o en otras especies. Por ejemplo, yo les puedo decir del artículo de la mujer en la industria de la construcción, tiene que ver mucho el nivel educativo. Sí, tiene que ver mucho la empresa en la cual laboraron o laboran. Sí, tiene que ver la edad también. Entonces, aquí es cuando empezamos a discutir toda esa parte. No es lo mismo una mujer que estudió una licenciatura y que es ingeniera o arquitecta a una persona que es operativa dentro de la industria de la construcción. Entonces empezamos a desmenuzar y ver qué fue los hallazgos que encontramos. Y empezamos a ver ese análisis que es lo que nos está dejando. Y si se fijan en los resultados, en ningún momento yo empecé a hablar de si se reporta cuántas mujeres tenían entre 18 y 25 años, entre 25 y 50, ok. Y hacemos los diferentes bloques, pero aquí ¿qué viene lo importante? ¿Qué fue lo que encontré en los diferentes bloques? Y empiezo a trabajar la triangulación. Y eso es algo que nos ayuda a que empezar a discutir. Y les voy a decir otro tip que ya por ahí me ha funcionado muchísimo es, si ya tengo mis dimensiones, empieza a trabajar con la ficha sociodemográfica. A ver. Ya tengo definidas dimensiones, ya hice el análisis por dimensiones, entonces a la hora de la discusión, agárrate tu ficha sociodemográfica, quiénes fueron, qué resultados te dio y empieza a discutir sobre esos temas. ¿Sí queda claro esta parte? A ver, por ahí es posible que ¿qué? A ver, ¿quién por ahí me hizo un comentario que ya no lo alcancé a ver? ¿No me lo pueden repetir? ¿O todo está bien? Entonces, miren, cuiden mucho, eso nos ayuda. Por ejemplo, las fichas sociodemográficas es saber el nivel de estudios, la edad, el tiempo que ha laborado en la industria. Entonces, todos esos datos de las personas a las cuales se está realizando la entrevista nos ayudan en esta parte de la discusión. Y algo que tenemos que tener presente es el objetivo. ¿Cuál era el objetivo de mi investigación? ¿Sale? Ok. ¿Seguimos, por favor? Ahora, y aquí tenemos algunos de los ejemplos. Vean la importancia de lo que es también la parte visual. Eso también ayuda muchísimo. Y también podemos trabajar que esas imágenes dentro de qué, de los artículos. Y eso nos ayuda a hacer descripciones. ¿Seguimos, por favor? Entonces, las conclusiones se deben omitir especulaciones o deducciones no demostradas en el texto.
Y las conclusiones no se presentan en forma numerada. No contienen referencias bibliográficas. Eso es algo también bien importante. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no se debe de contener referencias bibliográficas en las conclusiones? Porque ahí ya tienes que compartir lo que tú encontraste en tu propia investigación. O sea, ya Así es es. donde tú te encargas de plasmar tu opinión con base a lo que obtuviste en ese proceso Así de es. investigación. Muy bien. Y ahí es donde no debemos de poner referencias bibliográficas, ni tampoco presentar las conclusiones de manera numerada. Si yo presento una conclusión de manera numerada, ¿qué estoy haciendo? ¿En dónde está esa redacción? ¿En dónde está eso que me aportó esa investigación que realicé? Esa pasión que sentimos a la hora de investigar es muy importante. A ver, dudas, chicos. ¿Ninguna? Bueno, seguimos. Ahora, otra parte, a ver, si se realiza de forma numerada, ¿es como qué? Es como que solo muestre resultados sin ándele, muy bien. No se puede presentar de manera numerada porque esos son resultados. Ahí entra que eso que me dejó la investigación. Perfecto. Y eso estoy de acuerdo. Ahora, las referencias. Eso también es muy importante, las referencias bibliográficas. Tienen que revisar y para eso también nos puede ayudar el Copilix. Esa es otra estrategia que les voy a enseñar. ¿El Copilix a qué me ayuda? Ok, a ver el plagio, a ver el uso de inteligencia, pero también en ocasiones todo lo que yo realice, hay referencias que por ahí olvidé y no están dentro de las referencias bibliográficas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que revisar que todos los autores que yo utilicé dentro de mi artículo estén dentro de las referencias bibliográficas y a partir del sistema APA séptima edición, no olvidemos esa parte. ¿Y de qué manera tienen que estar? Recuerden el orden alfabético. Porque me dice un alumno, maestra, pero es que no debe de ser de acuerdo a cómo aparecen citados. No, es en orden alfabético, chicos. Eso es muy importante. Entonces, y también cuidar el que no se nos olvide, para eso es el Copilix, también nos ayuda, si hay algo que se me olvidó poner una referencia, lo cité dentro del texto, pero no lo puse en las referencias bibliográficas, ahí me puede ayudar. A ver, seguimos, por favor. Entonces, fuentes consultadas. Se debe utilizar la norma específica en la convocatoria. Cada referencia debe contener toda la información requerida en la guía para autores, en el orden estipulado y la puntuación correcta. Es muy común que falte el número de páginas de los libros consultados, que se altere el orden de las iniciales en los nombres de los autores y que se omita el título del libro o el nombre del editor en el caso de capítulos del libro. Las referencias aparecen en orden alfabético y suborden cronológico. Las citas listadas deben estar mencionadas en el texto y viceversa, y que los nombres y años coincidan todas las veces que se citan. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Y ese es un trabajo ¿de qué? De revisar. Y es revisar, ok, ¿qué autores yo cité?
cómo tiene que estar redactada y algo que se refiere a la norma específica de la convocatoria, estoy de acuerdo. Hay revistas que nos piden a través de no de APA, va a depender. Las ciencias sociales estamos en ¿dónde? En APA, pero sí pueden otras pedirles o que sea a través de otro sistema, ¿sale? A ver, seguimos por favor. ¿Dudas? No. Ok. ¿Seguimos? Bueno, mientras tomaba. Entonces, ¿no tenemos dudas? Y vean la bibliografía que se utilizó ahorita. Ahí está todo lo que se consultó para lo que fue esta ponencia. ¿Seguimos, por favor? Entonces, ¿no tenemos dudas, chicos? Ya estamos por terminar. ¿Nada? A ver, ¿qué les parece si dejamos de compartir y prendemos por ahí la cámara los que puedan? Y si tienen dudas, con mucho gusto ahorita es el momento. A ver, estoy lista. ¿Dudas? ¿Algo que quieren que les comparta, otro tip, alguna duda que tengan? Con mucho gusto. ¿Ninguna? Ah, qué barbaridad. Ahora que escriban, les van a dar las dudas. A ver, ¿por ahí no tenemos? Sí, hay una pregunta. A ver. Bueno, pero yo creo que ya la respondieron. Dice, si se realiza de forma numerada, es como que solo muestra resultados sin englobar. Estas de las conclusiones. Sí. Ujú. Hola, Lorena. Hola. Milagro. Ujú. Sí, es justo que esa se contestó en las conclusiones. No se debe de presentar de forma numerada, porque eso sería como resultados. Que sea, no. Las conclusiones es lo que nos dejó en la investigación. Son la parte relevante, es donde de cierta manera podemos revertir esa pasión por la investigación que sentimos y el tema y lo que nos dio como resultado nuestra investigación. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿Les gustó este taller o no les gustó? A ver, vamos a hacer algo. ¿Qué aprendieron? Y cada uno me va a poner por ahí en el chat. Díganme algo que aprendieron hoy que no sabían. ¿Nada aprendieron? Ah, qué barbaridad. Los tiempos en los que Los se tiempos. deben de redactar. Perfecto. Y eso nos va a ayudar mucho. A ver, ¿alguien más? Que las conclusiones no se enumeran bien. La forma de describir el título haciéndolo atractivo al lector. Muy bien. ¿Qué más? La importancia del resumen. Perfecto. ¿Qué más aprendimos? Palabras claves que no deben de contenerse en el título. Perfecto. No olvidar los objetivos. ¿Cómo tratar los datos de las entrevistas? Aprendí a no repetir las palabras del título en las palabras clave. Bien. Las referencias no se meten en la conclusión. Bien. Y los objetivos. Nada más. Ok. ¿Algo más? En los tiempos. Que la redacción debe ser en tercera persona. Perfecto. ¿Alguna duda, chicos? Yo aprendí los tiempos para escribir, cómo realizar un buen título, cómo realizar correctamente la introducción y la conclusión. Y la secuencia de la redacción. Eso es muy importante. No le tengan miedo. Yo sé que nos cuesta trabajo redactar y la mayoría le tememos a la redacción, pero es algo muy importante el saber redactar, el ser claros, coherentes, concisos.
Y recuerden que un artículo académico lo debemos de redactar, ¿para qué? Para que sea leído. Esa es la finalidad de hacer artículos académicos. Ahora, ¿cómo podemos mejorar nuestra redacción? Les voy a decir algo. Primero, pierdan el miedo a redactar. Eso es algo muy importante. ¿Qué es perder el miedo? Es lo que yo estoy haciendo, ok, lo que yo estoy escribiendo va a mejorar. ¿Pero cuándo va a mejorar? Cuando yo empiece a escribirlo y lo lea. Y les voy a decir un tip que a mí me ayuda mucho. Leerlo en voz alta. Cuando yo leo lo que escribo en voz alta, ¿a qué me ayuda? Y acuérdense que el Word no lo permite, pónganle al Word a que lo lea, pero luego lo lee bien feo, no le pone el sentimiento. Entonces, eso nos ayuda a ver si estoy redactando adecuadamente. Y donde nos cuesta más trabajo es hilar las ideas. Una vez que ustedes escribieron, ¿qué tienen que empezar a ver? A ver, yo estoy hablando de la mujer en la industria de la construcción y luego de repente me estoy saltando a una estadística sobre empresas de la industria de la construcción. Ahí no hay relación. Y ahí, ¿qué es lo que está pasando? Estamos saltando de un tema a otro sin tener ese conector. ¿Sí? Entonces, eso ayuda muchísimo. Y les digo, ese tip de leernos en voz alta ayuda muchísimo. ¿Algo más? ¿No? Pues ya. Todo Con bien, esto doctora, todo bien. terminamos, chicos. Mi correo es, se los voy a escribir ahí. lesarate@ugto.mx. Cuando tengan alguna duda y yo les puedo ayudar, con mucho gusto. A veces tardo en responder, pero siempre respondo. Entonces, hay que tratar de perderle el miedo a la redacción. Y aprovechen este verano. El estar en un verano de investigación, ¿a qué nos ayuda? A apasionarnos por la investigación, a tener la oportunidad de saber por qué el mundo ha evolucionado. ¿Por qué ha evolucionado? Porque ha habido gente que se apasiona por mejorarlo. ¿Y de dónde viene? De ese conocimiento que emanamos a partir de una investigación. ¿Sale? Pues bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes. Ya les dejé por ahí mi correo y me encanta participar en los veranos de investigación. Muchas gracias, doctora. Pues vaya, fue un placer compartir con usted este breve tiempo que se nos fue volando y con un mundo de información que es a ponerse en práctica a la voz de ella. Pues si me permiten, le hacemos lectura a la constancia de participación que otorga la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas a la doctora Laura Elena Zárate Negrete por su destacada participación como instructora en el Verano Internacional de la Investigación Científica, CAIO, en su edición 2025, con la impartición del tema Estrategias de Redacción para Artículos Científicos, llevado a cabo de manera virtual el día de hoy, 2 de julio del 2025, a través de la plataforma Teams. Y al tal se firma la doctora Mirna Delfina López Noriega, nuestra líder de cuerpo académico. Muy agradecidos, doctora. Muchísimas gracias. Y a todos los participantes igualmente, muchas gracias. Mucho éxito en los proyectos que estén desarrollando. Y no nos despedimos sin antes mencionarles que tenemos una cita nuevamente el día de mañana a la misma hora, hasta donde tengo entendido. Y el tema de mañana es justificación y delimitación de la investigación, tipo de investigación,
a cargo de la doctora Julia Griselda Cerón Bretón, de la Universidad Autónoma del Carmen. Ella estará compartiendo ese tema el día de mañana. Nos vemos en punto de las 12 en el verano de investigación. Muchas gracias y muy buen día tengan todos ustedes. Gracias y un gusto y saludos Muy- a todos allá. Muchas gracias, doctora. Saludos. Muchas gracias. Saludos y un abrazote. Muchas Un día de gracias. estos los voy a visitar. Ah, claro que sí. Bienvenida. Bienvenida, que es. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya bonito. Gusto saludarla. Gente, sí, ya los voy a ir a visitar, van a ver. No es cierto. Sí, sí, sí. Veamos que me dejen. Salen. Nos Claro vemos. que sí, aquí es bienvenida. Gracias. Sí, Hernández. ¿Tienes la mano levantada? ¿Tienes una pregunta? Gracias, maestra. A la orden.